¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 31. La sonrisa burlona de Dabi se desvaneció por un instante cuando Midoriya habló. Sus palabras tocaron la fibra sensible. Sus ojos turquesas se oscurecieron al apretar los puños. Dabi, sabes que tienes dos objetivos, Shoto, Todoroki y Endeavor. La voz de Midoriya era tranquila pero firme. Pero tengo una pregunta para ti. ¿De verdad quieres que tus hermanos y tu madre estén a salvo? Fuyumi, Natsuo y Rei Todoroki son víctimas de tu padre, igual que tú. Shoto también, pero él intenta convertirse en Endeavor Jr. Dabi se burló, apartando la mirada. TCH, ¿crees que? No lo sé. Su tono era cortante, pero con un atisbo de vacilación. Fuyumi siempre actuaba como si todo estuviera bien. Natsuo odia a ese bastardo tanto como yo, pero no hará nada al respecto. Y mamá, su voz se apagó un segundo antes de chasquear la lengua. Estaba tan atrapada como nosotros. Midoriya se cruzó de brazos, con la mirada fija. Entonces, ¿cuál es tu plan? Matar a Endeavor y darlo por terminado. ¿Y qué hay de Shoto? ¿Crees que es realmente libre? Dabi rió secamente. Ese mocoso tomó su decisión. Ahora es un maldito héroe. Lucha por el mismo sistema que permitió que Endeavor se saliera con la suya. Cree que si se porta bien, puede borrar todo lo sucedido. Apretó los dientes y la mandíbula. Ya está, demasiado lejos. Midoriya asintió lentamente, como si considerara las palabras de Dabi. Entonces demuéstralo, muéstrale lo que pasa cuando sigues el sistema ciegamente. Dabi sostuvo la mirada de Midoriya, con las llamas parpadeando levemente en la punta de sus dedos. Oh, no te preocupes, jefe. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Lo pienso hacer. Los ojos dorados de Toga brillaban de emoción, mientras hacía girar el cuchillo entre los dedos, con una amplia sonrisa, casi frenética, extendiéndose por su rostro. Se acercó a Midoriya con una expresión llena de adoración y anticipación. Claro, Izuku, canturreó, inclinando la cabeza. Me diste este maravilloso don y no lo desperdiciaré. Manipulación de sangre, es tan asombrosa. Puedo sentir el poder recorriendo mi cuerpo. La forma en que se mueve, la forma en que fluye. Es hermoso. Midoriya la observó con una expresión indescifrable, con los brazos cruzados. Bien, entonces no la desperdicies. Te di esta habilidad por una razón, Toga-chan. Ya no eres solo una psicópata con cuchillos. Con este don, puedes luchar con más fuerza, durar más y, lo más importante, puedes convertirte en la persona que admiras. Toga rió entre dientes, apretándose los labios con los dedos. Jejeje, ya lo siento. La forma en que la sangre fluye dentro de mí, la forma en que obedece a mi voluntad, es como si bailara con ella. Izuku. Sí que sabes consentir a una chica. La mirada de Midoriya se agudizó. No te descuides. Esto es nuevo para ti. Quieres demostrar tu valía, ¿verdad? Entonces demuéstrame que mereces ese poder. La sonrisa de Toga se ensanchó aún más. Sus ojos brillaron con una devoción desbordante. Lo demostraré. Te lo demostraré, Izuku. Los haré sangrar a todos y luego me convertiré en ellos. Te haré sentir orgulloso. Midoriya asintió, satisfecho. Bien, entonces, a trabajar. Toga giró sobre sus talones, riendo como una colegiala enamorada. Jejeje, hora de jugar con héroes. A ver cuánto me divierto con su sangre. Mientras se alejaba saltando, Dabi rió entre dientes, negando con la cabeza. Vaya, te tiene manía, jefe. Entonces Midoriya la llamó y le dio un frasco de sangre. La sonrisa de Toga se ensanchó al tomar el frasco de sangre de la mano extendida de Midoriya, removiendo el líquido carmesí con fascinación. Sus ojos dorados brillaron de emoción mientras se humedecía los labios y decía, lee el nombre en el frasco, Yuga Aoyama. Oh, un traidor secreto. Qué rico. Así que, esta ratita brillante nos estaba dando información. Jeje, me encantan las historias jugosas. Izuku, qué considerado eres. Dame gente tan interesante en la que convertirme. La expresión de Midoriya permaneció fría y griega.
calculadora. No se trata solo de disfrazarse, Toga. Esta grabación tiene que ser convincente. Si los héroes descubren el secreto de Aoyama por sí solos, lo ocultarán. Pero si él confiesa voluntariamente, ante la cámara, el mundo verá qué clase de mentirosos son en realidad. Toga la dio la cabeza, haciendo girar el frasco entre los dedos. Entonces quieres que exponga su pequeño lunar sucio, y que lo haga todo dramático. Jeje, de verdad que sabes cómo hacer las cosas divertidas. Izuku, la mirada de Midoriya se ensombreció. Esto no es por diversión, es para destruir la última reliquia que la gente tiene en los héroes. Aoyama era su sucio secreto, su pequeño traidor oculto. Cuando el mundo vea su confesión, sabrán que incluso Ua albergó a un espía y lo encubrió. La credibilidad de los héroes se desmoronará aún más. Toga rió, estirando los brazos antes de crujir el cuello. Vaya, vaya, tú sí que sabes sembrar el caos, ¿verdad, Izuku? Pero tranquilo, daré mi mejor actuación. Abrió el frasco y bebió la sangre. Su cuerpo se retorció, mientras su cabello dorado se volvía más brillante. Sus ojos se suavizaban y la sonrisa característica de Aoyama se dibujaba en sus labios. En segundos, Himiko Toga desapareció, reemplazada por una réplica perfecta de Yuga Aoyama, con su porte refinado y su aire de confianza forzada. Ay, queridos amigos, debo confesar, dijo ella, imitando su tono dramático a la perfección, con las manos en las caderas. Durante tanto tiempo he vivido con este terrible secreto. Fui yo quien traicionó a Ua y les dio información a los villanos. Ay, el peso de mis crímenes, la vergüenza, la culpa. Ay, no pude soportarlo más. Mi corazón no puede albergar tanta oscuridad. Por favor, perdóname. Davi, observando desde un lado, dejó escapar un silbido bajo. Rayos, qué bueno, escalofriante. Midoriya asintió. Grábalo, pero asegúrate de que sea perfecto. La iluminación adecuada, la carga emocional adecuada. No quiero que duden ni un segundo de que esto es real. Toga, aún en la forma de Aoyama, sonrió con picardía. Olala, una actuación inolvidable. Déjamelo a mí, mi querido Izuku. Midoriya retrocedió con los brazos cruzados. Bien, entonces arruinemos la vida de otro héroe. Midoriya se volvió hacia su creciente ejército de seguidores. Sus ojos esmeralda brillaban con un brillo inquietante mientras ordenaba: preparen las cámaras. Quiero que esto se transmita a todas las malditas estaciones de noticias, a todas las redes sociales, a todos los foros clandestinos. El mundo verá la verdad esta noche. Su voz transmitía una autoridad que impulsó a sus subordinados a actuar con rapidez. Los especialistas técnicos de su equipo ensamblaron rápidamente equipos de grabación de alta calidad, garantizando que la señal fuera nítida, irrastreable e imposible de interceptar. Todo el sistema estuvo listo en cuestión de minutos. Toga, aún en la forma de Aoyama, daba vueltas en el mismo sitio, disfrutando de la atención. Ay, cómo me encanta el público. ¿Quieres que yo también llore, Izuku? Quizás un pequeño colapso. Ay, qué trágico. Midoriya sonrió con sorna, con un tono frío como el acero. Hagan lo necesario para que sea creíble. Los héroes no deben tener más remedio que reconocerlo. Con todo listo, la luz roja de grabación se encendió. La señal en vivo comenzó a transmitir. Toga, como Aoyama, respiró hondo antes de comenzar su actuación. Me llamo Yuga Aoyama, y tengo una confesión que hacer. Mientras la cámara seguía grabando, Aoyama se secó su rostro surcado de lágrimas y su cuerpo temblaba mientras continuaba su confesión. Yo nací sin don, admitió con la voz entrecortada. Era débil. Nada, mis padres temían que nunca encajara en este mundo. Querían que fuera especial, que fuera fuerte, así que hicieron un trato con él. Toga, interpretando su papel a la perfección, se agarró el pecho como si la culpa le pesara. Obtuve mi don, de todos para uno. Los héroes, los profesores de la UA, ellos lo sabían todo y no hicieron nada, lo ocultaron, me dejaron seguir viviendo entre mis compañeros, sabiendo que había estado informando a la liga. El mundo observó cómo Aoyama exponía su
traición, con la voz quebrada por la emoción y los ojos llenos de lágrimas. Habló de cómo había estado pasando información en secreto a los villanos, de cómo los héroes de la UA lo sabían pero lo ocultaron, y de cómo ya no podía vivir con la vergüenza. Su actuación fue impecable, le temblaban las manos, le entrecortaba la respiración, y cuando finalmente rompió a llorar, fue suficiente para convencer incluso a los escépticos. La transmisión causó conmoción en Internet. En cuestión de segundos, las secciones de comentarios se multiplicaron, las cadenas de noticias se apresuraron a verificar los hechos, mientras que héroes políticos y civiles se encontraron cuestionando todo lo que creían saber. Midoriya, observando desde las sombras de la habitación, sonrió con sorna ante el caos que había desatado. Y ahora, cae la primera ficha de dominó, murmuró con la voz llena de satisfacción. Dabi soltó una risita oscura, con los brazos cruzados. Rayos, eso sí que es digno de un Oscar. Toga se salió del personaje por un segundo, dando vueltas juguetonas antes de reír. Hago lo que puedo. Entonces, Izuku, ¿te hice sentir orgulloso? Midoriya se giró hacia ella, sus ojos esmeralda brillaban amenazadoramente en la penumbra. Más que orgulloso, Toga-chan, acabas de contribuir a quemar los cimientos de la sociedad de los héroes. Luego se volvió hacia sus seguidores, con una voz que cortaba el aire con una autoridad escalofriante. Esto es solo el principio. Hemos desmoronado la fachada. Ahora, presionaremos hasta que se derrumbe por completo. Dicho esto, se giró hacia el monitor que mostraba las reacciones en directo. El pánico se extendía. Midoriya lo sabía, esto era solo el principio. En la UA, el caos ya se había instalado. Los estudiantes abarrotaban el área común, con la mirada fija en la enorme pantalla que transmitía la impactante confesión. Los susurros se convirtieron en murmullos, y luego en pánico absoluto. Aoyama se quedó paralizado, con las manos temblorosas mientras su teléfono vibraba sobre la mesa. Dudó, mirando fijamente el identificador de llamadas. Madre, se le hizo un nudo en la garganta, el miedo se le acumuló en el estómago. Con dedos temblorosos, respondió, mamá. La voz frenética de su madre llegó, cargada de terror. Yuga, han venido por nosotros. La policía. Un fuerte estruendo resonó por el teléfono, seguido de la voz angustiada de su padre. Yuga, ¿qué hiciste? La policía dice. La comunicación se cortó de repente, dejando solo estática. Aoyama se quedó helado. Sus padres, arrestados, su secreto, expuesto. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta de la sala común se abrió de golpe. Aizawa irrumpió, con expresión indescifrable, pero con los ojos encendidos, de furia apenas contenida. Aoyama, mi oficina. Ahora, toda la sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en el chico tembloroso. Algunos lo miraron con asombro, otros con disgusto y algunos con lástima. Bakugo se burló, cruzándose de brazos. Así que el loco del queso sí era un traidor. El rostro de Ochako se retorció en señal de traición. Aoyama, dime que no es cierto. Aoyama no podía hablar, no podía respirar. Sus piernas apenas se movían mientras se obligaba a ponerse de pie, mientras su mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Mientras seguía a Aizawa, supo que su vida en la UA había terminado, y en algún lugar, Midoriya observaba, controlando su caída. En la oficina del director, el ambiente estaba cargado de tensión. La sala estaba llena de altos funcionarios de la UA. Aizawa, All Might, Present Mike, Nezu y Tsukauchi, de la policía. Frente a ellos, estaba sentado Aoyama, cabizbajo y con los puños apretados sobre el regazo. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba, bajo el peso de su secreto. Nezu, el director, normalmente tranquilo y sereno, parecía devastado. Sus pequeñas y peludas patas se aferraban al escritorio mientras luchaba por controlar sus emociones. Aoyama-kun, ¿entiendes la gravedad de lo que estás a punto de confesar? Aoyama tragó saliva con dificultad, con los labios temblorosos. El corazón le latía con fuerza en el pecho, como un tambor de guerra. Respiró hondo y exhaló, con dificultad.
Yo soy el verdadero traidor de la UA, admitió con la voz entrecortada. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Aizawa entrecerró los ojos, su expresión era indescifrable. Explícate, ahora. Las lágrimas brotaron de los ojos de Aoyama, desbordándose mientras se obligaba a continuar. Yo nací sin peculiaridades, igual que Midoriya. Su voz se quebró, pero siguió adelante. Mis padres querían que fuera especial, que encajara. Así que, hicieron un trato con All for One. Me dio mi láser de ombligo, pero a cambio tuve que seguir sus órdenes. El rostro de All Might se endureció, sus puños apretados con tanta fuerza que temblaban. ¿Y esas órdenes? Aoyama dejó escapar un suspiro tembloroso. Para darle información, para contarle sobre los movimientos de UA, la seguridad dudó un momento antes de cerrar los ojos con fuerza. Cuando escuché a Bakugo y a los demás planeando convertir a Midoriya en un traidor, se lo conté a la Liga de Villanos. Pensé que, si lo ayudaba, si era útil, no me haría daño, pero la expresión de Aizawa se ensombreció y dio un paso más cerca, pero Aoyama contuvo un sollozo. Se suponía que Midoriya sería capturado ese día, pero escapó, y cuando dejó UA, todo cambió. Estaba aterrorizado. Sabía que Love me mataría si dejaba de ser útil, así que cuando Bakugo y los demás siguieron atacando a Midoriya en línea, les di más información. Pensé, si tan solo pudiera mantener contentos a los villanos, me dejarían en paz. Las orejas de Nezu se crisparon, con la mirada triste, y aún así, Midoriya se volvió contra la sociedad. Aoyama asintió débilmente, con lágrimas en las manos. Nunca pensé que esto llevaría a esto. Creí que me estaba salvando, pero lo único que hice fue empujarlo aún más a la oscuridad. All Might dejó escapar un suspiro lento y profundo. Traicionaste a tus compañeros, a tu escuela, a tus profesores, todo para salvarte. Aoyama sollozaba abiertamente. Estaba débil. Soy débil. Tenía miedo. No quería morir. Tsukauchi dio un paso al frente, con voz firme pero tranquila. ¿Tienes pruebas? ¿Algo que confirme tu participación? Aoyama asintió temblorosamente. El viejo dispositivo de comunicación de mis padres todavía tiene mensajes de la gente de All for One, y puedo mostrarte dónde los conocí. Nezu bajó la mirada, su pequeño cuerpo temblando. Siempre sospeché que había un traidor, pero pensar que era uno de nuestros propios estudiantes. Su voz se quebró con una extraña emoción. Pensar que fue porque naciste sin un don, el mismo destino que una vez corrió Midoriya. Aizawa cerró los ojos, respirando hondo antes de abrirlos de nuevo, con más fuerza que antes. ¿Vienes con nosotros, Aoyama? Si de verdad estás dispuesto a confesarlo todo, tendrás que responder por tus actos. Aoyama no se resistió, simplemente asintió, derrotado. Mientras Tsukauchi lo alejaba esposado, el peso de su traición se apoderó de Ua como una nube de tormenta, y en algún lugar lejano, en las profundidades de la ciudad de Daika, Midoriya observaba. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Jaque mate. Al día siguiente, las pantallas de todo Japón parpadearon mientras cada importante estación de noticias, plataforma de redes sociales e incluso carteles electrónicos en ciudades bulliciosas transmitían la misma transmisión en vivo. Una habitación a oscuras se iluminó, con la única fuente de luz siendo un gran monitor tras una figura, sentada en una silla similar a un trono. Midoriya, vestido con un abrigo negro de cuello alto con bordados dorados, estaba sentado con una pierna sobre la otra, sus ojos esmeralda brillando con fría diversión. Nagante estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, mientras Aoi todo se ajustaba las muñequeras, observando con silencioso interés. Midoriya se inclinó hacia adelante, con una voz suave, pero llena de una confianza inquietante. Vaya, héroes, ciudadanos de Japón, parece que otra verdad ha salido a la luz. Verán, les prometí que expondría la hipocresía de la sociedad de héroes. Hoy cumplo una vez más. La cámara cambió de dirección y mostró a Aoyama, siendo arrastrado esposado. Su rostro estaba bañado
en lágrimas, su otrora extravagante personalidad se había reducido a un cuerpo tembloroso. Su supuesta institución dorada, la preparatoria UA, albergó no solo a un traidor, sino a dos. El pobre Yuga Aoyama, un chico que solo quería encajar, se vio obligado a convertirse en un peón en un juego que nunca quiso jugar. Ustedes, los héroes, permitieron que esto sucediera ante sus narices. ¿Cuántos secretos más se esconden entre sus muros? La sonrisa de Midoriya se ensanchó. Pero espera, eso no es todo. No, no, no. Verás, tengo otra invitada. Hoy, alguien que ha sufrido bajo tu supuesto símbolo de la justicia. Por favor, denle la bienvenida a nada menos que a la esposa del héroe número 1 de Japón, Rei Todoroki. La transmisión cambió de nuevo, revelando una imagen escalofriante. La cámara ahora enfocaba una habitación tenuemente iluminada dentro de un hospital psiquiátrico. Una mujer frágil estaba sentada en una silla junto a la ventana, con la mirada perdida hacia afuera. Su largo cabello blanco caía en cascada sobre sus hombros, sus pálidas manos cruzadas sobre su regazo, temblando ligeramente. La voz de Midoriya permaneció serena, pero había un inconfundible veneno tras sus palabras. Esta mujer, esta alma rota y destrozada, es la esposa de Endeavor, el hombre que se encuentra en la cima de la sociedad de los héroes. ¿Saben por qué está aquí? Porque la encerraron en un hospital psiquiátrico mientras su esposo seguía disfrutando de la gloria. La cámara enfocó el rostro de Rei. Sus ojos hundidos carecían de la calidez que una madre debería brindar. Las cicatrices de años de sufrimiento eran evidentes en sus ojeras y en la rigidez de su postura, porque era una víctima de violencia doméstica, una víctima de una sociedad que decidió ignorar su dolor. Los espectadores de todo Japón se quedaron boquiabiertos mientras Midoriya continuaba. Endeavor, el héroe número 1, abusó de su propia esposa, la llevó al borde de la locura, trató a sus hijos como meros instrumentos para superar a All Might. ¿Qué hizo la sociedad? Nada. Hicieron la vista gorda. ¿Por qué? Bueno, mientras él mantuviera a raya a los villanos. No, mientras se asegurara de que la gente durmiera tranquila por la noche. ¿A quién le importa lo que pase tras las puertas? Midoriya se recostó, con una sonrisa cómplice en los labios. Dime, civiles, ¿es este el tipo de héroe en el que confían? ¿Y héroes, aún quieren defenderlo? ¿Hasta cuándo seguirán ocultando la verdad? La transmisión conmocionó a todo Japón. La gente en sus casas, en el trabajo, en las escuelas, e incluso los héroes que observaban desde sus agencias, se quedaron paralizados. La verdad, una que todos sospechaban pero nunca se atrevieron a confrontar, quedó al descubierto ante toda la nación. Los ojos de Midoriya brillaron de satisfacción. Esto es solo el principio. Una verdad tras otra saldrá a la luz. Así que dime, Japón, ¿cuánto más estás dispuesto a ignorar antes de darte cuenta de que tus héroes no son más que impostores? La pantalla se puso negra de repente, cundió el pánico, se desató el caos. La comisión de héroes se apresuró a controlar los daños, y en ese preciso momento, Midoriya supo, había asestado un golpe fatal. La sonrisa de Midoriya se ensanchó al inclinarse hacia adelante una vez más, con su mirada penetrante fija en la cámara. Su voz, impregnada de confianza y una calma escalofriante, resonó en cada pantalla que transmitía su mensaje. Y si no me creen, si aún creen que esto es una gran mentira malvada, entonces los invito. Señaló la pantalla que tenía detrás, donde seguían reproduciéndose las imágenes de Rei Todoroki, sentada en silencio en el manicomio en penumbra. Adelante, entren en ese hospital, hablen con ella, escuchen la historia de sus propios labios, si tienen el valor de afrontar la verdad. La cámara enfocó a Rei, sus frágiles manos temblaban, sus labios se entreabrieron ligeramente, como si intentara formar palabras. Por un instante, pareció que intentaba llegar más allá de la pantalla, a los millones de personas que la observaban. Midoriya continuó, con un tono cortante, casi burlón. ¿O también lo ignorarás? ¿Harás, como siempre, la vista gorda y fingirás que no existe? ¿Fingirás que todo está bien?
que el sistema que tanto aprecias es perfecto. Se recostó, juntó las manos. Esperaré tu respuesta, Japón. Pero recuerda esto, solo puedes ignorarla, ¿verdad? Por un tiempo antes de que te queme vivo. Con esto la pantalla se volvió negra, y el mundo quedó en un silencio atónito. Suscríbete para más.